Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes, sean bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a ver una fórmula para poder extraer información dentro de una tabla dinámica. Esto será un tema que andaremos más adelante. No veremos cómo generar un reporte de tabla dinámica ni cómo crear una tabla dinámica, sino vamos a ver cómo vamos a poder extraer información a partir de una tabla dinámica. Ya más adelante estaremos viendo cómo crear una tabla dinámica y cómo poder entender cómo funcionan estas tablas. A modo resumido, podemos decir que las tablas dinámicas es una forma resumida o simplificada de sacar información a partir de una tabla normal, de una base de datos. Bien, como podemos ver aquí tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos que tiene la información del nombre, de las personas, el monto de las ventas que han realizado, las unidades de las ventas que han realizado esas personas, la ciudad donde radican y la ocupación donde han desempeñado las ventas que han realizado. Bien, de esto extraemos una tabla dinámica y esta tabla dinámica nos ofrece dos informaciones. Nos ofrece el monto de las ventas y la cantidad de ventas que han realizado por sector de ocupación y más segmentado profundamente por el nombre de las personas que se encuentran en cada sector. Bien, muy sencillo, si queremos ver cómo segmentamos nuestra tabla dinámica, aquí tenemos nuestra tabla dinámica, tenemos aquí la columna son los valores, tanto del monto como de las ventas, y las filas están representadas por la ocupación y el nombre de las personas. Muy específicamente, la ocupación y más segmentado por el nombre de las personas. En pocas palabras, tenemos aquí abogado y tenemos aquí a tres abogados, tenemos a un científico y esa persona es Sonia, tenemos a tres médicos, perdón, tenemos a dos médicos, es Luis y Sara. Es la forma en la que hemos segmentado nuestra tabla dinámica. Más profundamente veremos en otro video cómo crear una tabla dinámica para poder mostrar esta información. Mientras tanto, lo que queremos es extraer información que se encuentra dentro de nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, queremos extraer este dato de aquí. Nosotros ya hemos realizado funciones de búsqueda como buscar V o buscar H o buscar X, con la que podemos extraer información de nuestra tabla. También hemos visto funciones como índice y coincidir, que nos ayuda a extraer información de una tabla. Pero aquí vamos a simplificar esto un poco más y vamos a hacerlo a partir de una tabla dinámica, es decir, de una tablita que resume la información de una base de datos. Vamos a nosotros a extraer la información que tengamos en esta tabla dinámica. Por ejemplo, si yo quiero extraer la información de Martina, podemos hacerlo mediante una fórmula. Esa fórmula se llama importar datos dinámicos. Importar datos dinámicos nos va a poder permitir extraer información que está dentro de esta tabla. Por ejemplo, tenemos datos dinámicos y datos dinámicos nos va a pedir dos parámetros que son obligatorios y un dato que especifica la información en general. Bien, por ejemplo, aquí yo quiero resumir datos importantes como por ejemplo el monto. Si yo quiero extraer el monto de mi tabla dinámica, tengo que colocar aquí el apartado de nuestra columna que nosotros queramos resumir. Por ejemplo, el monto. Entonces aquí colocamos el monto, puede ser en mayúsculas o minúsculas porque Excel lo va a traducir y lo que nos va a pedir es nuestra tabla dinámica. Bien, simplemente si nosotros lo dejamos así, damos Enter y como podemos ver nos está dando esta información que tenemos aquí. Nos está dando el monto total sumado de nuestra tabla. Es decir, en total, si nosotros sumamos todo lo que está aquí, nos da esa información. Como podemos ver aquí, nos da 503,238, que es la información que acabamos de extraer. La suma de todos estos valores nos da esa cantidad. Es decir, 503,238 es el monto total de las ventas realizadas. Como tal, no estamos segmentando ninguna información, simplemente le estamos pidiendo que nos arroje el monto de nuestra tabla dinámica y nos arroje ese monto en total. También podemos indicarle, como tenemos aquí las ventas, le podemos indicar que nos arroje la información que está en la columna de las ventas y seleccionamos aquí por el nombre de la columna y colocamos ventas. Como podemos ver, también está resumiendo en que las ventas fueron 424 ventas las que se han realizado en total, tomando en cuenta la información que se encuentra contenida en esta tabla. Si nosotros seleccionamos todo esto, aquí podemos ver que se resumen en 424 ventas. Bien, ahora, esto también nosotros lo podemos utilizar las llaves que hemos visto en videos anteriores para no solamente extraer una información de la tabla, sino para poder extraer más datos además de una información. Por ejemplo, si yo quiero extraer tanto el monto y las ventas, simplemente entre llaves puedo separar la información y me va a arrojar dicha información. Por ejemplo, aquí coloco monto, coma, ventas. Cerramos esto y ahora sí ya nos está arrojando las dos informaciones. Tanto me está arrojando la información del monto
y de las ventas. Nos está arrojando la totalidad de estos datos, es decir, tenemos en total que se ha vendido en monto 503.238 y la cantidad de ventas en totales que se ha realizado son de 424, gracias a que utilizamos el concepto de las llaves encerrado por comas. Ahora, si queremos, esto lo estamos mostrando uno al lado del otro, si lo queremos mostrar uno debajo del otro, simplemente en vez de separar por comas, separamos por punto y coma y lo está mostrando uno arriba de otro. Bien, esto lo voy a seguir mostrando por separado por coma para que me lo ponga uno al lado del otro. Bien, y aquí lo tenemos nuevamente. Bien, pues muy sencillo, si queremos extraer información muy específica de nuestra tabla, podemos utilizar esta forma. Aquí tenemos ya por monto y aquí me arrojo la información. Ahora, en el caso de que yo quiera, por ejemplo, que me arroje esta información que se encuentra aquí, es decir, el monto de lo que han realizado los abogados en cuanto a las ventas, aquí podemos también segmentarlo, ya que estos datos son opcionales, pero si yo quiero ser más específico en mi búsqueda, entonces tendré que llenar lo que corresponde al campo 1, elemento 1, campo 2, elemento 2, si quiero segmentar la información para poder extraer información de mi tabla dinámica. Bien, aquí voy a colocar que yo quiero que me filtre la información de la columna que corresponde a la ocupación. Coloco aquí ocupación y le indico que me arroje la información que corresponde a los abogados. En este caso voy a resumir por abogado. Y aquí, como podemos ver, me dice que los abogados han realizado, en total, sus ventas han sido por un monto de 155.696 pesos. Si nosotros vemos aquí el resumen de nuestra tabla dinámica, vemos que en efecto me está indicando que los abogados han realizado un monto total de ventas de 155.696 pesos. Si yo quiero ir más profundo en esta segmentación y quiero, por ejemplo, que me arroje la información de Carla, bueno, simplemente aquí voy a seguir segmentando la información y estos datos opcionales los voy a seguir separando por coma. Y aquí voy a seguir indagando un poco más y le voy a indicar que me filtre a partir de la columna que corresponde a la columna de el nombre y coloco nombre y le indico que me filtre la información de la persona que se llama Carla y me arroja esta información y como podemos ver ya cada vez me está segmentando más esta información, es decir, primero le estoy pidiendo que me arroje la información de los abogados y después le estoy indicando que me arroje la información de Carla, que también es abogado, es decir, me tiene que segmentar por abogado y por nombre Carla. Y como podemos ver, esto filtra por el nombre y al final me devuelve 14.189, que son el monto de las ventas que ha realizado Carla. Como podemos ver, cuadra con la información 14.189. Si yo quiero que me arroje, por ejemplo, las unidades de ventas que ella ha realizado, bueno, es muy sencillo, simplemente colocamos aquí ventas y me devuelve que Carla ha realizado 93 ventas que corresponden a 14.189 pesos. Bien, si yo quiero extraer tanto la cantidad de ventas como el monto, hacemos lo mismo, colocamos las llaves y separamos por coma y colocamos aquí el monto y cerramos la llave y me devuelve las 93 ventas por un valor total de 14.189 pesos. Bien, ahora, no necesariamente tenemos que ir segmentando de ocupación y nombre, podemos simplemente filtrar por el nombre de Carla. Por ejemplo, aquí voy a regresar y estoy segmentando solamente a través del monto y yo puedo quitar esta parte de aquí que corresponde a la ocupación y el resultado sigue siendo lo mismo. Me sigue mostrando que Carla ha vendido un monto total de 14.189 pesos, es decir, que no tenemos que estar segmentando por profesión y por el nombre, sino simplemente puedo brindarme esa información. Eso en caso de que tengamos información muy segmentada, lo podemos ir segmentando cada vez más, colocando por oficio el nombre de la persona y así sucesivamente para poder encontrar información más segmentada. Pero en este caso, como Carla solamente es una persona que no se repite en toda la tabla, puedo utilizar la parte del nombre para poder filtrar el monto tanto de Carla. Pero, por ejemplo, si yo tuviera Carla aquí y tuviera otra Carla acá, la forma de encontrar a la Carla que es abogado sería segmentándolo por abogado y además por el nombre de Carla. Pero en este caso no es necesario porque no tenemos a una Carla que se esté repitiendo en nuestra base de datos. Bien, aquí voy a retomar un poco la segmentación que tenía previamente y voy a volver a colocar la parte del oficio, ocupación. Y vamos a colocar aquí que es abogado. Bien, y como vemos sigue funcionando igual. Y aquí la parte que tenemos que entender es que vamos a filtrar
solamente la información que tengamos contenida en esta tabla. No tanto nos vamos a valer de la información que esté acá, sino de la información que esté contenida en esta tabla. Por ejemplo, vamos a un ejemplo aquí y vamos a modificar nuestra tabla dinámica. En nuestra tabla dinámica vamos a quitar el apartado de la ocupación. Una vez que lo quitemos, vamos a ver que nos va a arrojar la fórmula un error. Como podemos ver aquí, ya no está funcionando la fórmula porque a pesar de que estamos intentando filtrar por el nombre de Carla y la ocupación de abogado, como ya el apartado del abogado no lo tenemos filtrado en nuestra tabla, es por eso que ya nos está marcando este error, porque solamente la fórmula va a funcionar con respecto a la información que nosotros tengamos en la tabla dinámica. Y en nuestra tabla dinámica solamente tenemos tres aspectos. Tenemos el monto, tenemos las ventas y tenemos el nombre de la persona. Más sin embargo, ya no contamos con la ocupación, que es lo que estamos utilizando aquí para filtrar esta información. Si yo quito esto nuevamente vuelve a funcionar porque ya estoy quitando un filtro que ya no tengo en mi tabla dinámica. Pero aquí vamos a nuevamente agregar esto que quitamos. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar nuevamente la parte de la ocupación y la vamos a colocar arriba de el nombre para que me segmente por oficio y después por el nombre de las personas. Esto sigue funcionando. Ahora, si la parte de la ocupación yo no la quiero filtrar en las filas, si yo la quiero filtrar en las columnas, lo puedo seguir realizando y mi tabla va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque en mi tabla dinámica ya no está el apartado de la ocupación en la parte de las filas, pero sin embargo sigue mostrándose esa información en el apartado que se encuentra de la parte de las columnas. Por ejemplo, estoy filtrando la parte de Carla y su ocupación, estoy filtrando que sea un abogado y como podemos ver aquí lo está tomando en cuenta. Por ejemplo, aquí está haciendo el match del monto de abogado y el nombre de Carla y al final está haciendo este match donde está indicando que el monto de la persona que se llama Carla y se dedica a abogado es de 14,189 pesos. Como podemos ver, me está mostrando dicha información nuevamente. Si quiero mostrar también la cantidad de ventas que ha realizado, simplemente lo puedo aquí encerrar entre las llaves. Separo por coma y cierro la llave. Y nuevamente me está mostrando que Carla, que es abogado, tiene un monto de 14,189 y la cantidad de ventas que ha realizado corresponde a 93 ventas. Bien, para entender un poco más la fórmula que tenemos aquí, todo este apartado que tenemos como el primer dato que dice camp datos, que es el primer parámetro que nos pide la fórmula, lo podemos ver y nos lo analizamos, nos damos cuenta que corresponde a lo que se encuentra en todo lo que forma parte de los valores de nuestra tabla dinámica. Es decir, toda la parte que se encuentra concentrada como los valores de la tabla dinámica es lo que corresponde al primer parámetro de nuestra fórmula. Es decir, si tenemos aquí nuestra tabla dinámica, nos damos cuenta que lo que se encuentra en valores, este apartado aquí que dice valores, que es todos los valores contenidos en nuestra tabla dinámica, que son todo lo que corresponde a este apartado de aquí, esa parte es lo que corresponde al primer parámetro de nuestra fórmula. Porque si yo, por ejemplo, coloco algo que no esté dentro de los valores, me va a mandar un error. Por ejemplo, yo puedo intentar localizar, por ejemplo, algún otro dato, por ejemplo, la ocupación. Y aquí ya me arroja un error porque la ocupación no forma parte de los valores que se encuentran contenidos en nuestra tabla dinámica. Como podemos ver, solamente está resumiendo por el monto y por las ventas. Si yo aquí, por ejemplo, en mi tabla dinámica, decido agregar el concepto entre los valores de la ocupación, ahora sí ya está funcionando y nuevamente mi tabla dinámica vuelve a funcionar porque ya está formando parte del resumen de los valores que estamos resumiendo en nuestra tabla dinámica. Estamos resumiendo por ocupación, estamos resumiendo por monto y estamos resumiendo por ventas. Pero bueno, esto no tiene ningún sentido, es por eso que aquí lo voy a quitar de mi filtro. Esta parte la voy a quitar aquí y como podemos ver otra vez vuelve a fallar. ¿Por qué? Porque no está formado parte de los valores que forman parte de mi tabla dinámica. Nuevamente corrijo aquí y aquí voy a colocar el monto. Y bien, como tenemos el monto y las ventas, aquí el monto, aquí aparece resumido y forma parte de los valores y es por eso que el primer parámetro corresponde a los valores que se encuentran en nuestra tabla dinámica. El segundo parámetro hace referencia
a la celda, a una parte de la celda en cualquier celda que forme parte de nuestra tabla dinámica. Aquí como por ejemplo H1 forma parte de mi tabla dinámica, está funcionando perfectamente, pero yo puedo corregir aquí y puedo seleccionar por ejemplo la celda que se encuentra aquí y esto sigue funcionando porque esta celda que se encuentra aquí sigue formando parte de la tabla dinámica. Normalmente se recomienda que para que esto no tenga ningún error, seleccionemos siempre la celda que se encuentra en la parte superior izquierda de la tabla y ya después, a partir de aquí nos va a pedir la parte de la segmentación que vamos a realizar de nuestra tabla dinámica. La segmentación realmente es lo que corresponde a las columnas o filas que tenemos aquí. Por ejemplo, nombre Carla. Como podemos ver aquí tenemos en las filas el apartado de nombre y tenemos la parte de la ocupación en las columnas. Todo este apartado que se encuentra de aquí, a partir de aquí, donde dice campo 1, campo 2, elemento 2, campo 3, elemento 3, corresponde a tanto las filas y columnas que se encuentran en nuestra tabla dinámica. Si nosotros no tuviéramos algún dato aquí, nos marcaría dicho error. Como podemos ver, si nosotros, por ejemplo, quitamos la parte del abogado en nuestra tabla dinámica, nos vamos aquí, quitamos la parte de la ocupación, la quitamos de las columnas, entonces el sistema nos marca este error, porque estamos quitando algo de las filas o de las columnas que están sirviendo para tanto la búsqueda de los elementos que se encuentran como campo 1, elemento 1, campo 2, elemento 2. Para que esto vuelva a funcionar, simplemente activamos nuevamente el apartado que dice ocupación y lo agregamos tanto ya sea en las columnas o también lo podemos colocar en la parte de las filas y esto sigue funcionando porque se encuentra segmentado de forma correcta. Bien, ahora lo mismo va a ocurrir obviamente si nosotros también utilizamos aquí los filtros. La tabla dinámica nos provee el apartado de filtros donde podemos nosotros filtrar la información que estamos queriendo segmentar en nuestra tabla dinámica. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar el filtro de la persona y como en nuestra fórmula estamos segmentando por el nombre de Carla, aquí como podemos ver, Carla está siendo mostrada en los filtros que tiene actualmente nuestra tabla, que prácticamente no tiene ningún filtro. Pero, por ejemplo, aquí donde dice etiquetas de fila, yo, por ejemplo, me voy aquí en el filtro y quito, por ejemplo, a Carla, entonces la fórmula me va a arrojar dicho error. Esto debido a que Carla ya no forma parte de nuestra tabla dinámica. Recuerden que todo lo que se va a mostrar o lo que la fórmula va a poder encontrar en esta tabla dinámica tiene que ver con referencia a lo que se encuentra en esta misma tabla. Como acabo de quitar de mi tabla por el filtro a Carla, es por eso que me está marcando este error. Quiere decir que solamente se va a mostrar lo que yo me encuentre filtrando actualmente en mi tabla dinámica. Aquí, si nuevamente coloco la información que corresponde a el nombre de Carla, mi fórmula nuevamente vuelve a mostrar la información que está segmentando por el nombre, el apartado de Carla. Entonces, resumiéndolo un poco más, este apartado es lo que vamos a buscar en nuestra tabla dinámica, es decir, la información que vamos a extraer de los valores de nuestra tabla dinámica. El segundo parámetro corresponde a la celda, cualquier celda que se encuentre en nuestra tabla dinámica. Y después hace referencia a la información que se puede encontrar contenida en las filas o en las columnas para poder segmentar la información que estamos buscando dentro de nuestra tabla dinámica. Bien, este video fue un poco extenso porque incluyó un poco el tema de las tablas dinámicas que no hemos visto en videos anteriores, pero es importante entender cómo podemos utilizar esta fórmula para poder extraer información muy específica de nuestras tablas dinámicas. Pues bien, eso es todo por este video. Agradezco su atención por haber visto este contenido. Si el contenido les gustó, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para poder seguir recibiendo las notificaciones de los videos. Si creen que este video es importante o relevante para alguien, por favor compártanlo. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.